En los videos anteriores, miramos cómo calcular las integrales de las fracciones simples. Eran 7 casos de fracciones simples. Ahora, si nosotros queremos calcular la integral de una función racional que no es una fracción simple, una fracción simple, entonces simplemente le llamaremos fracciones no simples. Entonces, en general, a esto, ¿cómo vamos a calcular estas integrales? Entonces, estas integrales de estas funciones, de estas fracciones no simples, se van a poder resolver siempre y cuando el denominador sea factorizable. Y en este caso, lo que vamos a aplicar es lo que se llama la descomposición en fracciones simples o parciales, que consiste en la fracción que no es simple, reescribirla como una suma finita de fracciones simples o parciales, como las fracciones que vimos en los videos anteriores, del 1 como una suma de una combinación de los 7 casos de fracciones simples. Entonces, en general, una fracción no simple será de la forma P sub n de x sobre Q sub m de x, donde P sub n de x es un polinomio de grado n y Q sub m de x es un polinomio de grado m. Entonces, dependiendo cómo es el grado de n y m, entonces estas fracciones se van a dividir en dos casos: las fracciones propias y las fracciones impropias. Entonces, si el grado del numerador, es decir, de p, que es n, es mayor o igual al grado del denominador, la fracción se llama impropia. Y si el grado del numerador es estrictamente menor que el grado del denominador, la fracción se llama propia. Entonces, vamos a entrar en el detalle de cómo calcular las integrales de fracciones impropias y fracciones propias. Entonces, primero vamos a mirar cómo calcular integración de fracciones propias. Entonces, para integrar las fracciones propias, recuerden aquí que una fracción es propia si el grado del numerador es menor que el grado del denominador. En este caso, n menor que m. Entonces, aquí
se presentan tres casos. Vamos con el primer caso. Les había comentado que todo dependía de cómo es el polinomio Q en esta fracción. Estamos considerando que esta fracción es propia, entonces voy a mirar cómo es Q. Entonces el primer caso va a ser cuando el polinomio denominador Q sub m de x tiene m raíces reales y diferentes. Es decir, que Q sub m de x se puede factorizar como x menos a sub 1 por x menos a sub 2 por x menos a sub m. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer la descomposición. Voy a omitir ya de aquí en adelante el subíndice m para los polinomios p y q, el subíndice n y m. Entonces, existen constantes, las vamos a llamar a sub 1 mayúscula, a sub 2 mayúscula, a sub m mayúscula, tal que la fracción p sobre q se puede escribir como la constante a sub 1 sobre el primer factor x menos a sub 1 más a sub 2 sobre el segundo factor más a sub m sobre el factor m. Entonces noten que si yo tengo que resolver la integral de esto respecto a x, entonces es equivalente a calcular la integral de cada una de estas fracciones. Y estas integrales que quedan aquí son fracciones simples de tipo 1, los cuales son logaritmos naturales. Por ejemplo, la primera integral es a1 por el logaritmo natural de x menos a1. Entonces, estas constantes a sub 1 hasta a sub m son las que nosotros debemos calcularlas. ¿Y cómo se calculan esas? Se van a calcular de forma que se va a plantear un sistema de m ecuaciones con m variables. Se resuelve el sistema y la solución nos da los valores de las constantes. Y una vez obtenidos los valores de las constantes, entonces podemos ya calcular sus valores. Entonces, por ejemplo, vamos a resolver la siguiente integral. Como un ejemplo. Entonces, como un ejemplo, supongamos que quiero calcular la integral de 5 sobre x al cuadrado menos x menos 6. Noten que esta integral es una integral, se la puede resolver como fracción simple, ¿no? de las que vimos en los videos anteriores. Simplemente para resolverla tendría que completar el cuadrado, hacer una sustitución y aplicar la tabla de integrales.
Pero en este caso, como el denominador se puede factorizar, entonces la podemos escribir aplicando este caso. Entonces, en este caso, tenemos que el polinomio q de x es x al cuadrado menos x menos 6. Y se puede factorizar como x menos y x más. Dos números que sumados den menos 1 multiplicados menos 6, menos 3 más 2. Entonces tenemos dos factores, este factor y este factor. Entonces vamos a encontrar dos constantes, a sub 1 y a sub 2. Entonces aplicando lo que dice el método, tendríamos entonces la integral que nos permiten, que necesitamos calcular, que es 5 sobre x al cuadrado menos x menos 6, según lo que nos dicen, es que se puede escribir como la integral de una constante por determinar sobre el primer factor, es decir, x menos 3. X menos 3 por diferencial de x, más la integral de otra constante sobre el factor segundo, es decir, x más 2. Y esto por diferencial de x. Entonces ahora solo nos falta calcular cuánto vale a 1 y cuánto vale a 2 para calcular cuál es el valor de esa integral, ¿no? Para calcular su resultado. Es más, nosotros podríamos resolver estas integrales sin necesidad de encontrar quién es a 1 y a 2. Y luego, después de que las encontremos, las reemplazamos. Por el momento vamos a encontrarlas. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar? Pues entonces, nosotros tenemos acá que la fracción 5 sobre x al cuadrado menos x menos 6 se ha escrito como 5 sobre, factorizando el denominador es x menos 3 por x más 2. Y acá tenemos que esto es igual a sub 1 por x menos 3 más a sub 2 por x más 2. Lo que voy a hacer es realizar las operaciones que están aquí en el lado derecho. Para esto vamos a tomar como mínimo común denominador esta factorización. Entonces ya hacemos las operaciones. Entonces, ¿cómo hacemos las operaciones? Lo que tenemos que hacer es dividir x a la 3 por x más 2 dividido entre x menos 3. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por a sub 1. Entonces, ¿qué nos daría? Entonces nos daría a sub 1 por x más 2 más a sub 2 por x menos 3. Muy bien, entonces retomando tendríamos, vamos a dividir x menos 3 por x más 2 entre x menos 3. Eso nos daría x más 2 y lo multiplico por a sub 1. Más, ahora divido x menos 3 por x más 2
entre x más 2, y eso nos daría x menos 3, y lo multiplico por a sub 2, sobre el denominador que tenemos, en este caso, x menos 3 por x más 2. Entonces, noten ahora que nosotros tenemos el mismo denominador. Por lo tanto, para que esta igualdad se cumpla, este numerador debe ser igual al numerador que tenemos acá. Entonces vamos a igualar esos dos numeradores. Así obtenemos que 5 va a ser igual a sub 1 por x más 2 más a sub 2 por x menos 3. Entonces tengo que encontrar el valor de esas constantes, cuánto vale a sub 1 y cuánto vale a sub 2, de forma que se cumpla esta igualdad. Eso es lo que debemos hacer, el objetivo ahora. Entonces, para resolverlo, vamos a mirar el método largo, es decir, a partir de la definición. Lo que voy a hacer es desarrollar el lado derecho. Entonces tenemos que 5 será igual, multiplicando nos quedaría a sub 1 por x más 2 veces a sub 1, a sub 2 por x menos 3 veces a sub 2. Aquí tengo términos semejantes, puedo factorizar la x y nos quedaría a sub 1 más a sub 2 multiplicada por esa x. Y tengo unos términos independientes que son 2 a 1 menos 3 a 2. Noten que en el lado derecho tenemos un polinomio de grado 1. Y en el lado izquierdo tengo un polinomio de grado 0, que sería una constante. Para que estas dos expresiones sean iguales, se necesitaría que el coeficiente de x sea 0, porque aquí es como tener 0x más 5. Entonces se necesitaría que este coeficiente sea 0. Y además necesitaríamos que todo este coeficiente sea igual a 5. Si se cumple esto, entonces se estaría cumpliendo la igualdad. Entonces vamos a escribirlo. Entonces, en este caso, a sub 1 y a sub 2 cumplen que, entonces lo que había dicho, que a sub 1 y a sub 2 se anulen. A sub 1 más a sub 2 se anulen, valgan 0. Y 2 veces a sub 1 más 3 veces a sub 2, perdón, menos 3 veces a sub 2 debe ser igual a la constante que tenemos acá al lado derecho, que sería igual a 5. ¿Y esto qué es? Esto es un sistema 2×2. Que ese sistema 2×2 lo podemos resolver por diferentes métodos. Método de Gauss-Jordan, regla de Cramer, o el método de igualación, el método de sustitución, etc. Vamos a resolverlo eliminando variables. Voy a llamarle la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 1, podemos despejar, por ejemplo, a sub 2. Entonces, si despejo a sub 2, eso vale menos a sub 1. Aquí tengo otra ecuación que la voy a llamar la ecuación número 3. Ahora, al reemplazar este valor en la ecuación 2, entonces nos quedaría 2 veces a sub 1 menos 3 veces el valor de a sub 2, pero a sub 2 vale menos a sub 1. Y esto nos debe dar 5. Entonces, haciendo operaciones nos queda
2 veces a sub 2 más 3 veces a sub 1, perdón, es a sub 1, 2 veces a sub 1 más 3 veces a sub 1 igual a 5. Es decir, 5 veces a sub 1 igual a 5, por lo tanto, a sub 1 es igual a 1. Y hemos encontrado ya el valor de a sub 1. Al reemplazar este valor de a sub 1 en la ecuación 3, obtenemos el valor de a sub 2. A sub 2 será menos el valor de a sub 1, que vale 1. Y ya que tenemos estos valores, los vamos a reemplazar en las integrales que íbamos a resolver. Entonces, por lo tanto, la integral 5 sobre x al cuadrado menos x menos 6 de x será igual. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Esta va a ser igual a la integral de a sub 1, pero a sub 1 es 1, sobre el primer factor que era x menos 3, más la integral de a sub 2, que es menos 1, sobre el segundo factor que era x más 2. Comprobemos. A sub 1 sobre x menos 3 y la otra es a sub 2 por x, sobre x más 2. Y calculamos estas integrales. La primera integral nos da 1 por el logaritmo natural de x menos 3. Y la segunda integral más por menos menos y nos queda también logaritmo natural de x más 2. Por último podemos utilizar propiedades de logaritmos. Logaritmo de a menos logaritmo de b es logaritmo de a sobre b. Es decir que esto nos quedaría logaritmo de x menos 3 sobre logaritmo de x más 2 más c. Y esa sería la respuesta entonces de dicha integral. Ahora, hay un mecanismo para evitar resolver este sistema de ecuaciones. Entonces vamos a verlo. ¿Cómo vamos a resolver esto? Haciéndolo evitando el sistema de ecuaciones. Lo voy a hacer aquí en este recuadro. Otra forma. Entonces, continúo desde la ecuación que tengo señalada en el recuadro azul. Entonces lo que vamos a hacer es darle valores a x. ¿Qué valores voy a tomar? Los valores donde estos factores se vuelven cero. ¿Dónde se vuelve cero? El factor x más 2 para que valor de x. ¿Y dónde se vuelve cero? El factor x menos 3. O, si lo quieren ver de otra forma, ¿dónde se vuelve cero? Este denominador. Sería lo mismo. Entonces hay dos valores. El un valor es cuando x vale 3 y el otro valor es cuando x vale menos 2. Entonces vamos a darle valores a esos x. Entonces damos dos valores. Los valores es donde el polinomio q se vuelve cero, el denominador. Recuerden que este es q de x. Entonces el primer valor que vamos a tomar es cuando x vale 3. Entonces, ¿qué ocurre cuando x vale 3? Si reemplazamos nos queda 5 es igual a sub 1, pero como x vale 3 aquí, entonces nos quedaría 3 más 2. 3 más 2 nos da 5, más a sub 2, y en la otra me va a quedar 0. Entonces aquí se me elimina este término y podemos despejar a sub 1.
a sub 1 sería 5 sobre 5, que nos daría 1. Y con esto hemos encontrado el valor de a sub 1. Ahora, el otro valor que le vamos a dar a x es cuando vale menos 2. Cuando vale menos 2, volvemos a reemplazar. Y nos quedaría 5 es igual a sub 1. Si x vale menos 2 en esta parte, nos quedaría 0. Entonces, por 0 más a sub 2 por, y si x vale 2 aquí, menos 3 nos daría menos 1. Entonces podemos observar aquí que se me cancela esto y despejando a sub 2 nos daría el valor de, perdón, no es menos 1, sino que es menos 5. Menos 5. Si x vale menos 2 aquí, ¿no? Menos 2 menos 3 nos daría menos 5. Entonces, al simplificar, nos queda que a sub 2 vale menos 1. Y ese sería el valor de a sub 2. Entonces, como pueden observar, nos dan los mismos valores, pero nos evitamos realizar ese sistema de ecuaciones. Entonces, de aquí en adelante vamos a seguir esta forma, dándole valores a x. Si necesito encontrar dos constantes, pues le voy a dar dos valores a x. Si necesito encontrar tres constantes, serán tres valores de x y así sucesivamente, dependiendo cuántas constantes deseo encontrar. Vamos con el caso 2. El caso 2 es cuando el denominador tiene raíces iguales, perdón, raíces reales e iguales. Entonces, por ejemplo, supongamos que x igual a a es una raíz del polinomio q de x de orden k. Entonces, la factorización del polinomio q de x es de la forma x menos a elevado a la k. Y ahora entonces, si nosotros tenemos la fracción p sobre q, voy a quitarle aquí el q sub m, simplemente voy a dejar q de x. Entonces la fracción p sobre q va a ser igual a una constante a sub 1 sobre x menos a, más una constante a sub 2 sobre x menos a elevado al cuadrado. Y así sucesivamente hasta que llegue a una constante a sub k sobre x menos a elevado a la k. Aquí voy a resaltar que dependiendo este orden aquí es la cantidad de constantes que voy a escribir. Por ejemplo, si fuera orden 5, entonces tendría 5 constantes. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces, vamos a resolver la siguiente integral. X al cuadrado
menos 4x más 8 sobre x a la 3 menos 2x cuadrado menos 4x más 8. Entonces, lo primero que tengo que observar es cómo se factoriza el denominador. Entonces, la parte de hacer la operatoria para llegar a la factorización, no voy a hacer el procedimiento. Asumo que ustedes tienen muy claro cómo llegar a ese resultado. Sin embargo, si tienen alguna dificultad, pues en el horario que tenemos de solución de dudas, entonces lo podemos hacer, ¿no? Por el momento yo voy a ir escribiendo los resultados ya factorizados. Entonces, en este caso el polinomio q de x, que es x a la 3 menos 2x cuadrado menos 4x más 8, ustedes pueden comprobar que él se puede factorizar como x más 2 elevado, perdón, por x menos 2 elevado al cuadrado. Entonces, aquí tendríamos una combinación de los dos casos. Este que está aquí pertenecería al caso 1. ¿Por qué razón? Porque tengo un factor que no está repetido. Es el factor x más 2. ¿No? Noten que el caso 1 lo podemos identificar como factores sin repetición. Todos tienen exponente 1. Todos los factores tienen exponente 1. Por lo tanto, entonces como ese factor tiene exponente 1, pertenecería al caso 1. ¿Cómo identifico que pertenece el otro factor al caso 2? Entonces, pertenece al caso 2 es por el exponente. Si el exponente es diferente de 1, en este caso es 2, entonces pertenece al segundo caso. Entonces, ¿cómo es la descomposición? Vamos a escribir primero la descomposición, encontramos las constantes y luego reemplazamos en la integral. Entonces, la descomposición que tenemos es x al cuadrado menos 4x más 8 sobre x a la 3 menos 2x cuadrado menos 4x más 8, el cual se factoriza como el numerador no es necesario factorizar, únicamente el denominador. Y el denominador se factoriza como x más 2, lo voy a escribir con diferentes colores para que lo noten. Entonces voy a escribir x más 2 que pertenece al caso 1 y x menos 2 elevado al cuadrado que pertenece al caso 2. ¿Cómo es la descomposición? Entonces, recordemos cómo era la descomposición en el caso 1. En el caso 1 es una constante a su 1 sobre dicho factor. Pero en el caso 2 estamos diciendo que es una constante sobre el factor elevado a la 1 más otra constante sobre el mismo factor elevado a la 2 y así sucesivamente hasta que llegue a este orden. En este caso solo es orden 2, entonces necesito solo estos dos términos. Entonces vamos a escribirlo. Para diferenciar los que son
dos casos diferentes voy a utilizar las constantes con diferentes letras. Por ejemplo, la primera la llamé a su 1. Como es una sola, la voy a llamar simplemente a. A sobre x más 2. Y en el otro, como necesito dos constantes, porque tengo aquí elevado al cuadrado, si tuviese ahí elevado a la 6, necesitaría 6 constantes. Pero aquí necesito dos. Entonces la primera la voy a llamar b sub 1. B sub 1 por x menos 2 más b sub 2 por x menos 2 elevado al cuadrado. Y ahí terminaríamos. Recuerden, ¿cómo me identifico dónde termino? Aquí. Cuando ya llegue que estos factores que estoy repitiendo lleguen al grado que tengo ahí. 2. Entonces ahora necesito calcular cuánto es A, cuánto es B1 y cuánto es B2. Para hacerlo, vamos a tener en cuenta que el común denominador es x más 2 por x menos 2 al cuadrado. Entonces empiezo a dividir este denominador entre este denominador. Me daría x menos 2 al cuadrado. Y ese resultado lo multiplico por a. Más b1. Entonces ahora divido el resultado que tenemos en el denominador entre este que está aquí. Entonces eso me quedaría x más 2 por x menos 2. Y por último, más b2. Y b2 lo que hago es dividir este denominador entre este denominador. Me quedaría x más 2. Entonces me queda b2 por x más 2. Y como lo habíamos dicho anteriormente en el caso 1, este denominador que tengo aquí y acá tengo también el mismo denominador. Entonces lo que tengo que hacer es igualar numeradores. Este numerador lo debo igualar con este numerador que tengo acá. Entonces, así que obtenemos, ¿cuál es el numerador en el lado izquierdo? X cuadrado menos 4x más 8. Y en el lado derecho tengo a por x menos 2 al cuadrado más b1 por x más 2 por x menos 2 y más b2 por x más 2. Como lo habíamos dicho anteriormente, si tengo, en este caso necesito encontrar tres constantes, entonces le vamos a dar tres valores a x. Pueden ustedes hacer el ejercicio largo, que sería hacer la distribución de estos términos y agrupar los términos que tienen x cuadrado, los que tienen x y los términos independientes. Los que tienen x cuadrado deberían igualarlo a 1, que es el 1 que está acá en el lado izquierdo. Lo que tiene x se igualaría a menos 4 y los términos independientes a 8. Y eso nos daría un sistema 3 por 3. Pero para no hacer más extenso, entonces voy a utilizar el método anterior. Vamos a darle valores a x. ¿Qué valores le voy a dar a x? Donde el denominador se vuelve 0. ¿Dónde se vuelve 0 el denominador? Cuando x vale 2 y cuando x vale menos 2. Entonces le vamos a dar el valor a x de 2. Entonces, ¿qué pasa si x vale 2? Voy a reemplazar aquí. Aquí arriba. Entonces, si x vale 2, me quedaría 2 al cuadrado, 4, menos. Estoy reemplazando aquí. 2 al cuadrado, menos 4 por x que vale 2, que sería menos 8, más el 8 que tengo acá. Igual. Acá me quedaría, como x vale 2, aquí me daría 0 al cuadrado. Entonces me quedaría a multiplicado por 0 al cuadrado. Más b1 por, si x vale 2, esto me da 4. Pero el otro paréntesis me da 0.
Entonces me quedaría multiplicado por 0. Y más B2 multiplicado por X vale 2 más 2, 4. Noten que se cancelan estos ceros. Aquí se cancelan estos 8 y me quedó que B2 es igual a 4 sobre 4. Es decir, que B2 vale 1. Hemos encontrado ya el valor de B2. Ahora, le voy a dar a X el valor de menos 2, que es el otro valor de 0. Entonces me queda, reemplazándolo aquí, menos 2 al cuadrado me daría 4 positivo. Aquí nos daría más 8 y más 8. Ahora aquí, como X vale menos 2, entonces nos quedaría menos 4. Y menos 4 al cuadrado nos daría 16. A por 16. En el siguiente, como X vale menos 2, este factor se vuelve 0. Entonces nos quedaría más B1 por 0. Y este otro factor también se vuelve 0. Entonces nos quedaría más B2 por 0. Podemos notar que se vuelven 0 estos términos se anulan y me queda, en el lado izquierdo me queda 8 y 8, 16, 16 y 4, 20, igual a 16A. Luego A valdría 20 sobre 16. Pero 20 sobre 16, eso es, simplificando, 5 cuartos. Entonces ya tenemos el valor de A, que es 5 cuartos. Ahora, necesitamos darle otro valor a X. ¿Qué valor le pueden dar a X? El valor que ustedes quieran. Yo le voy a dar el más fácil de reemplazar, el 0. Ustedes pueden darle 5, 20, 30, el número que quieran a X. Este valor le voy a dar es con el fin de encontrar la letra que me falta, que es, ya encontré A, ya encontré B2, me falta encontrar B1. Entonces me quedaría, si X vale 0, ¿qué me queda? Reemplazándolo aquí, los ceros se me eliminan y me queda únicamente 8 en el lado izquierdo. En el lado derecho me quedaría menos 2 al cuadrado, 4 multiplicado por A, 4A. En el otro me quedaría B1 multiplicado por, como X vale 0, me queda por 2 y por menos 2, que me quedaría por menos 4. Y en el B2 me quedaría multiplicado por 2. Ahora, podemos reemplazar también los valores que encontramos arriba. B2 vale 1 y A vale 5 cuartos. Vamos a reemplazarlos. Entonces, ¿qué me queda? 8 es igual a 4 por A, que vale 5 cuartos, más B1 por menos 4, es decir, menos 4 veces B1. Y más B2, que vale 1 multiplicado por 2. Entonces me daría 1 por 2. Y de aquí hallamos el valor de B1. Entonces aquí tenemos que nos queda 8 menos 5. Aquí se va el 4, nos quedaría 5. Pasa al otro lado a restar. El 2 pasaría a restar también. Igual a menos 4B1. 8 menos 5, 3, menos 2, 1, igual a menos 4B1. Por lo tanto, B1 es igual a menos un cuarto. Ya tenemos los valores de las constantes. El valor de A nos dio 5 cuartos. El valor de B1 nos dio menos un cuarto. Y el valor de B2 nos dio
1. Así, entonces tenemos que la fracción x cuadrado menos 4x más 8 sobre x a la 3 menos 2x cuadrado menos 4x más 8 se representa como, recordemos que era a, el valor de a, que en este caso el valor de a nos dio, 5 cuartos. 5 cuartos sobre el primer factor que era x más 2, más el valor de b1 que era menos un cuarto, sobre el otro factor que es x menos 2 elevado a la 1, y más el b2 que nos dio 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, si queremos resolver la integral, si nosotros queremos resolver integral de x cuadrado menos 4x más 8 sobre x a la 3 menos 2x cuadrado menos 4x más 8 de x, esto lo podemos expresar como integral de 5 cuartos por x más 2, donde puedo sacar 5 cuartos de la integral y me queda de x sobre x más 2. Lo mismo puedo sacar la constante menos un cuarto de la integral y me queda de x sobre x menos 2. Y en la otra podemos también resolver la integral de x sobre x menos 2 al cuadrado. Noten que las dos primeras integrales son integrales de fracciones simples tipo 1 y la última integral es una integral simple tipo 2. Estas integrales, la primera integral es un logaritmo natural de x más 2, la otra integral es logaritmo natural de x menos 2, perdón, y la otra integral se resuelve escribiéndola a la menos 2 de x e integrando. Entonces aquí tendríamos, voy a utilizar propiedades de logaritmos. Entonces lo que voy a hacer es factorizar un cuarto, por ejemplo, y me quedaría 5 logaritmo de x más 2 menos logaritmo de x menos 2. Y aquí integrando esto me queda x menos 2 a la menos 1 sobre menos 1 más c. Aquí esto utilizando propiedades de logaritmos, este 5 subiría como exponente y me quedaría logaritmo natural de x más 2 elevado a la 5 menos logaritmo natural de x menos 2. Aquí más por menos menos y este lo bajaría como 1 sobre x menos 2 más c. Por último, vamos a utilizar las propiedades de logaritmos dentro. Esto me quedaría logaritmo de x más 2 a la 5 sobre x menos 2 en valor absoluto menos 1 sobre x menos 2 más c. Y esta sería entonces la respuesta a esa integral. Ahora, tercer caso. El caso 3 es cuando el polinomio q de x tiene raíces complejas y repetidas. Entonces, supongamos que q de x tiene dos raíces complejas. Si son complejas deben ser conjugadas.
es decir, de la forma alfa más beta i y alfa menos beta i, de orden k. Es decir, que q de x se puede factorizar como el trinomio x cuadrado más bx más c elevado a ese exponente k. Entonces aquí en este caso lo que vamos a utilizar es que entonces la fracción p sobre q se va a descomponer como. Ahora, aquí, como lo que está dentro del paréntesis es un polinomio de grado 2, entonces la descomposición será ese polinomio de grado 2 elevado a la 1. Pero arriba, como es un polinomio de grado 2, arriba va a ir un polinomio de grado 1, que lo voy a llamar A1x más B1. Ahora, debo sumarle el mismo trinomio, pero ahora elevado al cuadrado, por otras constantes. Y así sucesivamente, ¿hasta cuándo? Hasta llegar a este exponente k. Entonces me quedaría x cuadrado más bx más c, y esto ya me queda elevado a la k. Y acá me quedarían los subíndices. A sub k por x más b sub k. Entonces noten que la cantidad de términos que escribo depende del orden. ¿Mm? Entonces noten que las integrales que salen ahí son de tipo 4. Un trinomio de grado 2 abajo y arriba un polinomio de grado 1. Esa integral es una integral simple tipo 4. Y las que salen en los de acá, en los otros términos, como tienen un exponente diferente, son de tipo 7, que son las últimas que se dieron de fracción simple. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, como ejemplo, vamos a resolver la integral de 2x sobre x a la 3 menos x al cuadrado más x menos 1. Entonces lo que tengo que observar es cómo se va a factorizar el denominador. Entonces, este denominador, x a la 3 menos x cuadrado más x menos 1, se factoriza como x menos 1 por x cuadrado más 1. Entonces noten que aquí ya apareció un polinomio de grado 2. Eso significa que hay soluciones complejas, raíces complejas. Perdón. Ahora, si tenemos raíces complejas, son raíces complejas conjugadas, pero aquí está elevado a la 1. Entonces es una sola vez. Entonces vamos a mirar cómo lo escribimos. Entonces, la fracción 2x sobre x al cubo menos x cuadrado más x menos 1 la podemos escribir como. Entonces, noten que aquí tenemos, esta es un factor del primer caso.
Entonces aquí tenemos caso 1. Pero la que tenemos acá, esta, es del último caso, del caso 3, porque tenemos fracciones complejas. ¿Cómo identifico que hay fracciones complejas? Que es caso 3, perdón, que raíces complejas. Cuando esté aquí, cuando tenga el trinomio, identifico cuánto vale b y cuánto vale c. Y entonces debo verificar que b cuadrado menos 4 veces a que vale 1 por c es negativo, que ese es el que se le llama el discriminante de la raíz. B cuadrado menos 4c sea negativo. Por ejemplo, aquí, en este caso, b vale 0 porque no hay, b es el término que tiene x y c vale 1. Entonces b cuadrado menos 4c nos daría, b cuadrado sería 0, menos 4c nos daría menos 4 y 0 menos 4 es menos 4 negativo. Entonces, como cumple, significa que tiene soluciones complejas. Entonces, si estamos ya en el caso 3, entonces nos quedaría como la primera que está en color verde es el caso 1, voy a colocar una constante sobre dicho factor, caso 1, más. Ahora, el x cuadrado más 1 es del caso 3. ¿Y cómo es la del caso 3? Entonces, la del caso 3 debo colocar el denominador que tengo ahí, x cuadrado más 1, y arriba va un polinomio de grado 1. Lo voy a llamar con las variables b y c. bx más, bueno, no voy a utilizar la c porque es la constante de integración. Voy a utilizar la letra d. Entonces sería bx más d. Entonces las letras que tengo que estimar son cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale d. Para eso vamos a utilizar entonces el mínimo común denominador, que sería x menos 1 por x cuadrado más 1. Siempre el mínimo común denominador es la factorización que tengo de q. Y empiezo a dividir este entre el primer denominador y me da x cuadrado más 1. Entonces me queda a por x cuadrado más 1 más el otro numerador que es bx más d multiplicado por divido ese denominador entre x cuadrado más 1. Me queda x menos 1. Entonces multiplicado por x menos 1. Y como lo habíamos visto anteriormente, entonces lo que tengo que hacer ahora es igualar este numerador con el numerador que tengo acá. Entonces tenemos que 2x es igual a por x cuadrado más 1 más bx más d por x menos 1. Y tengo que darle valores a x. ¿Qué valores a x le doy? Los valores donde se vuelve 0. Entonces, ¿dónde se vuelve 0 este denominador? Cuando x vale 1, no hay más. Entonces, démosle, ¿cuántos valores tengo que darle? 3, porque tengo 1, 2 y 3 incógnitas. Entonces le vamos a dar 3 valores a x. Uno de ellos va a ser el 1. Entonces, empecemos. ¿Qué pasa si x vale 1? Entonces, si x vale 1, al reemplazar me quedaría 2. 1 más 1, 2. Entonces me quedaría 2a. Y en el otro me queda b más d. Y 1 menos 1 me daría 0. Entonces podemos observar que se me cancela todo esto. Y me queda que a valdría 2 sobre 2. Que eso me daría 1. Tenemos ya el valor de a. Ahora, los otros dos me los voy a inventar. Los valores de x. Siempre escojan ustedes valores de x que sean fáciles de reemplazar. Por ejemplo, le voy a colocar qué pasa si x vale 0. Entonces en el lado izquierdo me daría 0, en el lado derecho me quedaría a, más este b se va a cancelar, entonces nos quedaría simplemente d y multiplicado por menos 1. Pero a vale 1, entonces lo voy a reemplazar, entonces me queda 0 es igual a que vale 1 y nos quedaría menos d. De aquí concluimos que d vale 1.
Entonces ya tenemos el valor de d, que es 1. Y por último, vamos a escribir, por ejemplo, a x menos 1. Si x vale menos 1, nos quedaría menos 2 es igual a x al cuadrado menos 1 al cuadrado 1 más 1, 2 más b por menos 1 menos b más d. Y como x vale menos 1 me daría menos 2. Entonces aquí vamos a ir reemplazando los valores que ya conocemos, que son a y d por unos. Entonces me quedaría como a vale 1, me quedaría 1 por 2 menos b más d que vale 1 por menos 2. Y esto nos daría 1 por 2, 2 más 2b menos 2. Podemos observar aquí que se cancela esto y nos queda entonces que menos 2 es igual a 2b, de donde b valdría menos 1. Ya tenemos los valores de a, de b y de d, entonces los reemplazamos aquí, en esta parte, que es donde hicimos la descomposición. A sobre x menos 1, entonces el 2x sobre x al cubo menos x cuadrado más x menos 1 queda a sobre x menos 1, a que valdría 1 sobre x menos 1, más b que vale menos 1 por x más d que vale 1 sobre x cuadrado más 1. Y si queremos resolver la integral, entonces es simplemente escribir, integrar lo que está en el lado derecho. Entonces esto me quedaría integral de dx sobre x menos 1 más la integral de menos x más 1 sobre x cuadrado más 1 de x. Y estas ya son integrales simples que las vimos en los videos anteriores. La primera integral, voy a escribir acá el resultado, me da logaritmo natural de x menos 1 y la segunda integral la separo en dos integrales. Entonces nos quedaría más por menos menos la integral de x sobre x cuadrado más 1 de x y más por más integral de dx sobre x cuadrado más 1. Para la primera integral la hago por sustitución llamando u a x cuadrado más 1. Entonces si llamamos u a x cuadrado más 1, du es 2x de x. Entonces como me hace falta el 2, lo coloco aquí, lo coloco por fuera y al sustituir nos queda logaritmo natural de x menos 1 menos 1 medio integral de du sobre u más. Y esta integral que está aquí es de tabla. En la tabla de integrales pueden ustedes verificar que esto es arco tangente de x. Y por último esto es logaritmo natural de x menos 1 menos 1 medio logaritmo natural de u más arco tangente de x. ¿Y quién es u? U es x cuadrado más 1. Entonces esto nos queda logaritmo natural de x menos 1 menos 1 medio logaritmo natural de x cuadrado más 1. Por último, cuando tengamos logaritmos, vamos a aplicar las propiedades de logaritmos para simplificar. Y esto nos queda
logaritmo natural de x menos 1 menos logaritmo natural de x al cuadrado más 1 y el 1 medio sube como exponente, más arco tangente de x más c. Finalmente, propiedades de logaritmos, logaritmo de a menos logaritmo de b, eso es logaritmo de a sobre b. Este la voy a escribir como la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Más arco tangente de x. Y esta sería entonces el resultado de dicha integral. Ahora, finalmente, vamos a mirar cómo integrar las fracciones. Arriba habíamos visto cómo integrar las fracciones propias, ¿no? Y se presentaban los tres casos. Las fracciones propias que el numerador, el grado del numerador es menor que el denominador. Ahora vamos a mirar cómo calcular la integral de una fracción impropia. Entonces, para este caso, pues es simplemente hacer la división de polinomios. Entonces, integración de fracciones impropias. N mayor o igual que m. En este caso, se aplica la división de polinomios, teniendo en cuenta que entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que si yo tengo un polinomio P y lo estoy dividiendo entre un polinomio Q, voy a obtener un cociente y voy a obtener un residuo. Entonces, la fracción P sobre Q la puedo expresar como el cociente más el residuo sobre el divisor. Así que si yo tengo la integral de esta fracción, la puedo dividir entre la integral del cociente más la integral de esta otra fracción. Y esta es una fracción propia, que es de los casos que vimos arriba. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para ejemplificar este tipo de fracciones. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Cuando el grado del de arriba sea mayor o igual que el grado del de abajo. Entonces, como ejemplo, vamos a resolver la integral x al cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado menos 6x más 8. Entonces, lo primero que debo hacer es la división de polinomios. X al cuadrado menos 2 lo debo dividir entre x cuadrado menos 6x más 8. Podemos observar que x cuadrado entre x cuadrado nos da 1 y hacemos la operatoria menos x cuadrado más 6x más 8, acá quedaría menos 8, cancelamos los dos primeros, me quedaría 6x
menos 10. Entonces aquí tengo el residuo y el cociente. Cociente y residuo. Entonces, ¿qué concluimos? Que la integral que queremos resolver se puede dividir entre la integral del cociente, que es 1, más la integral del residuo, que es 6x menos 10 sobre el divisor, que el divisor es x al cuadrado menos 6x más 8. ¿Y cómo resolvemos esta integral que quedó? Pues la vamos a hacer por fracciones parciales, una fracción propia. Entonces vamos a factorizar. Como este trinomio se puede factorizar como x menos por x menos, los números que multiplicados den 8 sumados den menos 6 serían 4 y 2 menos 4 menos 2. Entonces vamos a hacer la descomposición. 6x menos 10 sobre x cuadrado menos 6x más 8. Lo descomponemos como 6x menos 10 sobre x menos 4 por x menos 2. Estos pertenecen al caso 1, entonces esto sería un a1 sobre x menos 4 más un a2 por x menos 2. Y haciendo operatoria, como mínimo común denominador x menos 4 por x menos 2, nos queda a1 por x menos 2 más a2 por x menos 4. Y si igualamos este numerador con este numerador, obtenemos que 6x menos 10 es igual a sub 1 por x menos 2 más a sub 2 por x menos 4. Y si damos valores a x, ¿qué valores a x le vamos a dar? Donde este denominador se vuelve 0. Entonces, primer valor de x, si x vale 4. Entonces, ¿qué nos queda? 6 por 4, 24 menos 10 es igual. 4 menos 2, 2 por a1 más a sub 2 por 0. Se cancela este término y nos queda que 2 a 1, 24 menos 10 es 14, por lo tanto a 1 sería 7. Y en el otro, cuando x vale 2. Cuando x vale 2, entonces tenemos 6 por 2, 12, menos 10 es igual a 1 por 0 más a 2, x vale 2, me daría menos 2. Entonces tenemos que menos 2 veces a sub 2 sería igual a 2, porque este a sub 1 se cancela, y entonces nos queda que a sub 2 valdría menos 1. Ya tenemos los valores de a sub 1 y a sub 2, entonces reemplazamos en la integral que señalo aquí, en esta integral. Entonces, ¿qué nos queda? Que la integral que queríamos resolver
x al cuadrado menos 6x más 8 de x es igual. Teníamos la integral del cociente, que era 1 de x, más esta integral, pero esta integral se descompone como esta suma. A sub 1 por x más 4, sería la integral de a sub 1, que me dio 7, sobre x menos 4, más la integral de a sub 2, que me dio menos 1, sobre x menos 2. Ahora resolvemos estas integrales, y al resolverlas nos queda la primera integral es x, segunda integral 7 por logaritmo natural de x menos 4, y tercera integral menos logaritmo natural de x menos 2, más c. Aplicamos propiedades de logaritmos y me quedaría x más este 7 que está multiplicando al logaritmo, por propiedades me queda x menos 4 elevado a la 7. Y por último, esta resta de logaritmos quedaría logaritmo natural de x menos 4 a la 7 sobre x menos 2. Y este sería entonces el resultado de dicha integral.